Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 12. Vamos a continuar con nuestra serie Hablando al Padre. Este es el tema número 21. Seguimos con nuestro tema de la semana pasada, la oración de Ana, parte 2. La oración de Ana, parte 2. Vamos a terminar de estudiar esto que Ana recibió y vamos a aprender algunas cosas más sobre lo que hizo Ana y el por qué recibió lo que recibió. ¿Okay? Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 12, dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has pedido. Hemos visto, hermanos, la situación en la que Ana se encontraba. No era una situación agradable, ni muy buena para una mujer, ¿verdad? Alguien irritándola, saber que no podía tener hijos y que la otra sí tenía, ¿verdad? Que dice que cada vez que iban al templo, esta mujer la irritaba, se burlaba, ponía contra ella ciertas cosas que el Cana había provocado, ¿no? Y también les había dicho que el hecho de que la Biblia lo diga no quiere decir que tienes luz verde para eso. El hecho de que la Biblia lo diga es para que veas lo que va a pasar. Lo que va a pasar. ¿Quieres evitarte un problema? No hagas eso, porque te va a venir un problema muy fuerte. ¿Ok? Ana se estaba llenando pues de dolor y de amargura, de depresión, porque no quería comer. Ahora vemos el clima de todo esto, que Ana, Dios siempre está ahí presente, hermanos. O sea, no importa la situación en la que nos encontremos, sea buena o sea mala, que sean consecuencias tuyas o que muchas veces sea una prueba que Dios está poniendo en tu vida, Dios siempre va a estar ahí. Sin embargo, muchas veces en nuestra debilidad pensamos que Dios no nos escucha, que Dios está muy lejos de nosotros, que la tormenta que nos rodea es más grande que nuestro Dios, lo cual no es verdad. Recordaré algunos puntos que hemos visto de Ana, que nos muestran lo que hay que hacer en la congoja, pero además cómo Dios fue preparando el terreno para traer el último de los jueces de Israel, Samuel. Una de las cosas es que Ana amaba a su esposo, a pesar de los errores que su esposo tuvo. Como te lo dije, el Cana era temeroso de Dios, pero no era perfecto. ¿Okay? No era perfecto. Y eso afectó, fíjate, no solamente le afectó al Cana. O sea, el error que el Cana cometió no le afectó solamente a él, afectó a lo que él más amaba, Ana. O sea, eso grábatelo bien. Cuando tú cometes un error de esa magnitud, sí te haces daño tú mismo, pero dañas lo que tú dices amar. Y cuando decimos Ana amaba a su esposo, es que la familia son los esposos. Así comenzó y así terminará. Se empezaron dos, sí, creció uno o dos hijos, pero después se van a ir. ¿Y cuántos van a quedar? Otra vez dos. Así que la familia son los dos. Todo lo demás es el fruto de esa familia. La familia no son los hijos, la familia es la mujer y el hombre. Otra cosa, Ana amaba a Dios. Esa es otra cosa. A pesar de lo que vivía y soportaba, ella sabía que Dios era bueno y misericordioso. A pesar de que Dios no le había concedido tener hijos. Mira, te voy a leer un versículo, Job 1:18, anótalo. Este versículo dice: entre tanto que éste hablaba, vino otro y le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, y vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó
y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto dice, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Eso quiero que lo entiendan bien. Cuando Dios hace algo, Dios tiene un propósito. Ahora, Dios no hace cosas buenas y malas. Eso es según tu perspectiva, eso es lo que tú crees. Dios no hace cosas buenas y malas. Dios hace cosas, punto. Que si para ti no te parece, si a ti te duele, no te duele, te causa felicidad, no te causa felicidad, eso es el punto tuyo humano. Pero para Dios, Él puede hacer muchas cosas y las hace con toda la sabiduría. Y nadie le puede decir a Dios que se equivocó. Ana, hermanos, sin duda vivió en un tiempo en que era de mucha apostasía. El tiempo de los jueces. Fue un tiempo muy oscuro para Israel, el tiempo de los jueces, ya que era un tiempo donde el pueblo caía, después el Señor los rescataba, levantando un juez, después volvían a caer, Dios los volvía a rescatar, luego volvían a caer, Dios los volvía a rescatar, y al final dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese era el tiempo de Ana. Dice que era un tiempo en que no había visión con frecuencia, ni abundaba la palabra, o sea, no había profetas en ese tiempo. Se parece mucho a este tiempo, ¿va? Donde cada uno quiere hacer lo que bien le parece. Donde dicen que Dios les habla, pero no se nota que les hable. O sea, no conocen a Dios. Israel se llenó de idolatría, se llenó de un corazón indolente, se llenó de costumbres paganas. Y aún en medio de todo eso, había personas que sí honraban a Dios. O sea, el pueblo sí se había desviado. Vemos al final del libro de los jueces, si tú lo has leído, levitas errantes, que abandonaban su casa, abandonaron Belén y se iban con otro hombre que se llamaba Micaías, que tenía casa de dioses. Era un idólatra, viviendo, y después él dijo dentro de sí, Dios me va a bendecir porque tengo un levita por sacerdote. ¿Verdad? Así piensan muchos, no, es que Dios me va a bendecir porque yo lo oré. Bueno, Ana, aún en esos tiempos de oscuridad, conocía a Dios. Ella sabía que si Dios había decidido que no tuviese hijos, aún no era por un despropósito, sino que Dios, aún en esa situación, mostraba su misericordia y su gracia para con ella. Entonces analicemos, hermanos, ahora los siguientes versos de lo que hizo Ana. Veamos el panorama. O sea, ella está en un matrimonio donde su esposo la ama, ella ama a su esposo, pero su esposo, por su mala cabeza, tomó una rival, ¿no? Penina. Penina sí tiene hijos, ella no. Se burlan de ella y ella entró en congoja y en depresión. Entonces dice, versículo 11, primer libro de Samuel 1:11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Aquí en este punto, hermanos, vemos cómo Ana fue en contra de lo que era natural. Muchos hoy en día le dirían a Ana, ya resígnate. Ya resígnate. Ni Dios puede hacer esto. Pero hermanos, esto nos hace recordar a alguien. Romanos 4:13. Vamos a ver ese pasaje. Romanos 4:13. Yo se los he dicho, ¿verdad? Hay cosas que se resuelven con fe y otras que se resuelven con sabiduría. ¿Cómo se resolvería el problema de Ana? ¿Con fe o con sabiduría? Con fe, ¿verdad? ¿Cómo se resuelve una deuda? ¿Con fe o con sabiduría? Ya ven como muchas veces pensamos, ¿cómo crees que se va a resolver un problema matrimonial? ¿Con fe o con sabiduría? Entonces, no, yo sí tengo mucha fe, no hombre, aunque tengas mucha fe. Hay cosas que se resuelven con fe y otras con sabiduría. Y a veces hacemos las cosas al revés.
El hecho que tengas mucha fe, ¿sabes cómo se va a ver que tienes mucha fe? Porque conoces lo que Dios dice. Ahí se ve que tienes mucha fe, no porque lo creas tanto. Porque si así fuera, pues que me dices de los que otras van con antorchas y se van hasta México corriendo. No, pues eso sí tienen fe, ¿no? De hecho, aquí a la vuelta estaban durmiendo, eran la 1 de la mañana, y aquí a la vuelta estaban ahí en la calle con cobijas y todo. No, pues eso sí es fe, imagínate. ¿Ni tú has hecho eso por Dios? ¿Te has quedado en la calle por Dios? No, pues no tienes fe. ¿No te das cuenta? O sea, fe a veces es muy relativo a lo que creemos o pensamos, pero fe no es eso. O sea, pues ellos creen en algo que no existe. ¿La verdad? Romanos 4:13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que no son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Fíjate, Abraham le había prometido un hijo y él ya era viejo. O sea, al considerar su cuerpo, o sea, ya era viejo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O sea, básicamente ironizando, Pablo está diciendo ya la tierra lo reclamaba. Ya lo reclamaba la tierra. Bueno. O la esterilidad de la matriz de Sara. Fíjate los factores que había. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Con fe o con sabiduría? Con fe, sí. Ahí mismo lo dice. O sea, consideró su cuerpo y consideró a su esposa, que también ya era viejita y que siempre había sido estéril. Y dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Fíjate lo que dice ahí. Dando gloria a Dios. O sea, si tú tienes fe, la fe es para que tú veas que lo que Dios decida respecto a lo que tú estás pasando, lo que Dios decida debe darle gloria a Dios. Y el problema es que vamos a darle gloria a Dios cuando me lo dé. Ese es un punto egoísta. El que de verdad tiene fe, sea que Dios se lo dé o no se lo dé, da gloria a Dios. Dice ahí, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ana, así como Abraham, se tomaron de la fe y confiaron en Dios en esperanza contra esperanza. O sea, en ese tiempo no había ginecólogos, hermanos, en el tiempo de Ana. Y como te lo dije, hoy en día, esto de una esterilidad de una mujer es algo común, ¿eh? O sea, como te lo dije, si Dios te ha permitido tener hijos, dale gloria a Dios, porque no todas las mujeres tienen esa oportunidad. Y no me refiero a que porque no encuentran marido, sino porque de verdad son estériles. O sea, eso es común, ¿eh? Tal vez, hermanos, el orar por algo que la ciencia dice que ya es inútil, es como estar ebria. Pero hermanos, recordemos, la oración de fe es una oración basada en una promesa de Dios. Ahora, veamos la respuesta que da Ana a este sacerdote que ya era avanzado de edad, pero también era un hombre que le faltaba conocer a Dios. Elí era el reflejo de lo que en esos tiempos se veía. ¿Cuál? Hombre sin entendimiento. Eso era Elí. Primer libro de Samuel 1:15. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, no, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Aquí la palabra atribulada, la palabra hebrea significa alguien que tiene una situación difícil. ¿Qué significa?
hay algo que me es muy severo. Significa también. No he bebido vino ni sidra, dice ahí, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Aquí la palabra derramado significa he gastado, he estirado, significa estirado. Da la idea de estirar como que aquí estoy poniendo todas mis esperanzas, aquí estoy poniendo todas mis fuerzas, aquí estoy poniendo todo de mí, aquí está. Eso significa derramar. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. La oración de Ana, hermanos, es un ejemplo de una oración que de verdad confía en Dios. Una oración donde deja ver todo lo que es ella. Generalmente, hermanos, al orar, muchas veces la carne quiere ocultar sus verdaderas intenciones en algunos asuntos en que se ora. Sin embargo, con Ana no es así. Ana de verdad derramó todo lo que tenía ella. O sea, es decir, todo lo que ella era lo puso ahí. Por eso, hermanos, podemos decir aquí que la tribulación es una de las cosas que más contribuyen a que dejemos de lado las caretas. O sea, muchas veces Dios sí te va a dar lo que tú quieres, pero vas a tener que pagar el precio por eso. O sea, muchas veces tú dices, bueno, es que yo quiero que mi familia se convierta. Ah, bueno, sí, a ver, tal vez Dios te lo va a conceder. Pero antes de eso, tú tienes que crecer. Mira, hermano, tú a veces oras porque tu familia crea, pero ¿sabes quién los tiene que discipular? No el pastor, tú. Entonces, oras porque tu familia crea, pero ni tú ni conoces a Dios. Cuando tu familia tenga una duda de Dios, ¿a quién van a ir? ¿Contigo o no? Y si tú no sabes, te has pasado papaloteando nada más, ¿qué vas a hacer? Porque el primero que van a ver como su maestro en lo espiritual vas a ser tú. Y si tú no has crecido, esa familia no va a crecer, y si no va a crecer con el riesgo de abandonar. Por eso, o sea, sí, a lo mejor Dios te va a conceder eso que tú quieres, que tus hijos o tu tío o tu tía, lo que tú quieras, se conviertan, sí, pero tú tienes que crecer. Y eso es lo que no nos ponemos a pensar. O sea, queremos que Dios haga, pero que no se meta conmigo, porque pues yo no quiero. Yo le pedí que ellos se convirtieran, y ya cuando se conviertan, ya llegas acá y dices, pastor, ahí se los encargo, ¿no? Pero pues ¿quién lo conoce? ¿Quién puede ir a visitarlos a su casa? Pues tú. Pero si ven en ti que hay dudas, que no crees en Dios, que no crees la Biblia, no oras, ¿qué van a pensar ellos? Ah, pues es lo mismo, nada más que se llamas cristiano, pero es católico igual. Por eso, hermanos, debemos ser humildes. ¿Qué es humildes? Que debes ser tú. No me refiero a que no tengas dinero, a que tengas la ropa toda desarreglada, rota. No, es ser humildes. Porque puedes ser así, puedes a lo mejor tener los 21 zapatos ahí que ya tu pie sabe el sabor del chicle y ser muy soberbio. O sea, presumes de lo que no tienes, ¿no? O sea, pueden ser gente que no tenga buena ropa y ser muy soberbio. Y puede ser gente que sí tengas tu estabilidad, pero sabes lo que vales no por lo que tienes, sino porque Cristo está en ti. Eso es ser humilde, hermanos. Pero ¿sabes qué va a producir eso? La tribulación. Te voy a decir algo, Dios es experto en gente que es soberbia. Dios es experto. Pregúntale a Jonás. Pregúntale a Absalón. Dios es experto en ese tipo de personas. A Dios no le vas a ganar. A Dios no le vas a ganar. O sea, muchas veces el soberbio piensa que, pues no hago esto y Dios tiene que ceder. No, Dios no es así. A Dios no le vas a ganar así. No. Anota este verso, el Salmo 55, 22. Mira lo que dice ahí. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará.
No dejará que siempre caído al justo. Otra vez. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Se lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Deja tus preocupaciones en manos del Señor y él cuidará de ti. Él nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre. Mira, es posible que algunas personas oren así. Oh, Dios, aquí está mi problema. Y luego salgan de aquí en completa duda y frustración, cargando el mismo peso que originalmente los trajo delante de Dios. O sea, si tú vas a orar por un problema es porque se lo vas a dejar a Dios. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que hay cosas que tú no puedes hacer. Eso debes entenderlo. Hay cosas que tú no puedes hacer. O sea, ¿cómo vas a cambiar a alguien? No se puede. Tú quisieras hacerlo, pero no puedes. Cuando tú tienes que encontrar un trabajo, o sea, puedes decir 1, 2, 3 por un trabajo y así, y ya se hace. No, eso no lo puedes hacer. ¿Pero qué sí puedes hacer? Salir a buscarlo, pues sí. Hay cosas que sí puedes hacer y hay cosas que no puedes hacer. O sea, cuando un matrimonio ya lleva tiempo en que se están hiriendo, ¿cómo recoges todas esas heridas que en tiempo se hicieron? No se puede. Tienes que dejar que la palabra y Dios sane eso. Pero ¿tú qué puedes hacer? Que Dios te revele qué cosas fue las que hiciste mal y cambiarlas. Eso sí puedes hacerlo. Pero ya recoger tus palabras hirientes, tal vez tus acciones, tus pensamientos que hace 2, 3, 4, 5, 6 años tuviste, ya no se puede. Están allí. Eso no lo puedes cambiar, pero fíjate, el hombre se pone triste por lo que no puede cambiar y no se enfoca en lo que sí puede hacer hoy. Pero, hermano, entregarle tu carga a Dios significa, Señor, estas cosas yo no las puedo hacer. O sea, yo no puedo cambiar este corazón, yo no puedo cambiar esta situación, no puedo. Voy a hacer lo que yo sí pueda, prepararme, cosas así, pero esto, Señor, te lo encargo a ti porque yo no puedo. No puedo hacer, eso es entregarle o echar tus cargas sobre Dios y Él que cuidará de ti. Primera de Pedro 5:6. Dice ahí, te lo voy a leer rápidamente. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Estás seguro que Dios tiene cuidado de nosotros? Sí, sí. Y el hecho de que las cosas no sucedan como tú quieres que sucedan, no quiere decir que Dios no tenga el control. Mira, tú oras a Dios y tú en tu mente, obviamente, como seres pensantes, pensamos soluciones en la mente, ¿verdad? O sea, tenemos un problema y empezamos a pensar soluciones. Y cuando tú oras, tú quieres que Dios solucione de una manera que te convenga. Una manera que te convenga a ti. Bueno. ¿Y si Dios no actúa de esa manera? ¿Qué vas a hacer? Imagínate que tú quieres buscar un trabajo y tú en tu mente, ¿cómo es el trabajo ideal para ti? Que tu patrón sea todo dar, que me paguen mi salario, prestaciones, bono, aguinaldo. No, ¿sí? Que cuando pida vacaciones me las den. Y luego que sea semana inglesa también, ¿vamos? De lunes a viernes, sábado y domingo, chacolotear. No, yo quisiera mi trabajo así. Te dices tu trabajo perfecto. Entonces dices, oras a Dios y dices, Señor, quiero un trabajo. Y Dios te lo da. Y es todo lo contrario a lo que tú piensas. Entonces tú dices, no es de Dios. Bueno, hay que ver cosas que tenemos que ver ahí para ver si es de Dios o no. Una de las cosas que tienes que ver es, ¿te aleja de Dios o te acerca a Dios?
Si ese es un trabajo que te explotan y que ni el domingo te dejan, debes de pensarlo. Yo siento que eso no es de Dios. Dios no te va a dar algo que te aleje de Dios. Yo tenlo por seguro. Bueno, pero necesito sustentar a mi familia. Ok, sí. Ponte a pensar, ¿con cuánto sustentas a tu familia? ¿Sabes qué es sustentar a tu familia, va? Teniendo sustento y abrigo. O sea, ¿con cuánto puedes cubrir las necesidades primarias? No los lujos, ¿eh? Porque ya tu recarga de tu hijo de 500 pesos es un lujo. ¿Eh? O sea, eso no lo cuentes. Y que lo mandes siempre en Uber, ese es un lujo. No es una necesidad primaria. Lo mandes siempre en taxi. No. Eso no es eso no es una necesidad, es un lujo. Entonces tienes que ponerte a pensar en eso. A ver, ¿con cuánto sustento a mi familia? Porque si obviamente tú mides todo tu salario en el pro de tener también los lujos que tú quieres, ¿no? Tener el cable, ¿no? Y tener el pago por evento. Y estás pensando comprarte la computadora de 20,000 y el coche de tus sueños, ¿verdad? Que tienes que dar un enganche de 60,000 pesos para unas mensualidades de 1,300 pesos. Eso no lo cuentes. Eso no es necesario para vivir. Pero lo que sí necesitas es comer. Eso sí. O sea, tu hijo requiere comer y tú también requieres comer. Si no comes, no trabajas. Y si no trabajas, no produces. Entonces, todo te va yendo a la lógica, ¿va? A ver, ¿qué requiero? Y obviamente ya vas viendo otros factores. Pues tu edad también, tu preparación. También eso influye mucho. O sea, si tú vas a trabajar en el campo y tienes 70 años, pues no creo que la hagas. Pues no, el trabajo del campo es muy pesado. Bueno, entonces puedo trabajar en cosas de mi mente. Bueno, ¿qué preparación tienes? Y no estoy diciendo que eso sea una barrera para Dios, pero estamos en el mundo y así se maneja el mundo, ¿o no? Yo no estoy dudando que Dios no pueda darte un trabajo que podría tener alguien que tenga una licenciatura. Está bien, Dios lo puede hacer. Pero si Dios lo hiciera, ¿darías gloria a Dios? ¿O piensas que eres tú? Ahí viene otro problema. ¿Te das cuenta cómo hay muchos factores que Dios va a tener primero que tratar contigo? Para que tú, cuando Dios te lo dé, tú des gloria a Dios. Porque si te lo diera así como tal, tú pensarías que lo hiciste tú. Y que tú tienes ese trabajo porque tú estudiaste en la del Valle y por eso tienes ese trabajo. Es que yo estudié en la Metropolitana y por eso tengo este trabajo, ¿sí? Yo te lo he dicho, hermano, yo he conocido personas que tienen un IQ elevado y no tienen trabajo. Yo las he conocido y lloran porque no tienen trabajo. ¿Por qué? Porque dentro de ellos hay mucha arrogancia y Dios tiene que tratar primero con eso para que Dios te dé algo que sí te quiere dar, pero que no lo apreciarías si te lo da en ese momento. ¿Te das cuenta? O sea, muchas veces Dios trabaja de esa manera. Dios, a ver, ¿estaba en el plan de Dios darle un hijo a Ana? Pues sí, obviamente que sí. O sea, ¿Dios sabía que en un momento Ana oraría y Dios le daría un hijo? Pues sí, Él es Dios, Él lo sabe todo. Pero ¿por qué entonces esperó que pasara todo eso? Porque sin eso, Ana no hubiera sido la mamá que fue. ¿Te das cuenta? Muchas veces Dios te deja así pasar ese tipo de cosas. Tal vez Dios sí te lo va a dar, pero no te deja pasar para que de verdad hagas lo que debiste siempre haber hecho. Mira, seguimos ahí, primera de Samuel 1:17. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Cómo llegó allí? Llegó triste y no quería comer. Cuando salió de allí, ¿qué pasó? Cambió. O sea, dijo: ya le dejé mi carga a Dios. Eso yo no lo puedo hacer. ¿Qué sí puedo hacer? Pues comer. Yo sí puedo comer. Tengo que comer. O sea, ¿quiere un hijo?
la muchachita y no se cuida. Le dicen, tú me has sido fólico, señora, tú me has sido fólico para que su hijo, no, yo estoy sana. Y ya sabes, ¿no? Que en ese tiempo del embarazo pues, se les antoja todo. Bueno, sí, está bien, sí se les antoja todo, pero debes de saber comer. Porque tú, no solamente te sustentas tú, ¿qué sustentas? Un hijo. Y tu hijo requiere los mejores minerales, vitaminas, ácidos y toda la cosa que se requiere para que tu hijo salga sano, ¿verdad? O sea, muchas veces el hijo no sale bien porque la mamá no hizo las cosas bien. Y levantándose, versículo 19, de mañana, adoraron delante de Jehová y se volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto lo pedía Jehová. Veamos cómo volvió Ana a su hogar, después de haber orado. El cambio de actitud puede ser atribuido a 3 factores, hermanos. Número 1, su oración sincera delante de Dios. Cambió la actitud de Ana. Número 2, el aliento que recibió por parte de Elí, al decirle, Dios conceda tu petición. Y número 3, su resolución a dejar su problema con Dios. Hermanos, esto podemos decir que es el antídoto para el desaliento, Si te sientes desalentado, te sientes así como que quieres abandonar, es momento de que ores a Dios. Pero sin tus caretas. Ora sinceramente y dile a Dios lo que de verdad tú eres y lo que sientes. A Dios no lo vas a engañar. Entonces debemos ir a Dios y decirle lo que realmente sentimos y dejar nuestros problemas con Él. Eso es lo que nos enseña Ana. Eso es lo que ella sí podía hacer. Ella no podía hacer que se embarazara. Eso era de Dios. Ahora quiero marcar un punto acá. Dice aquí que el versículo 19 que dice que Jehová se acordó de Ana. Esa palabra acordarse significa, es como ser mencionada por alguien. Da la idea, hermanos, como cuando Mardoqueo, ¿te acuerdas de Mardoqueo? Que dice que el rey se le fue el sueño y abrió el libro de memorias, y el libro de memorias no lo leía él, sino que se lo leían. Eso es mencionar. Le recordaron. Ahora, aquí es un antropomorfismo. ¿Qué es un antropomorfismo? Es una palabra humana para que entendamos, porque a Dios no se le olvida nada, o sea, Dios no necesita que se lo recuerden. Pero aquí nos da la idea de que Dios escuchó la oración de Ana y Dios le contestó. Ahora viene aquí una pregunta crucial. ¿Por qué Dios le contestó a Ana? Aquí no te voy a decir esto. Ay, hermana, si no tienes hijos o quieres algo, ve a Dios y hazle un voto y vas a ver cómo Dios te contesta. No. Eso no es un principio que entendemos aquí. No. Porque muchos hacen eso. O sea, muchos dicen, yo como Ana, yo le voy a hacer un voto a Dios y vas a ver cómo me responde. Por eso Dios no le respondió a Ana. O hermanas, si tu esposo tiene 2 mujeres, entonces Dios te va a conceder algo para que ya no sufras. ¿Tú piensas que Dios le contestó a Ana porque sufría? ¿No? O hermanas, si llevas 3 días sin comer y llorando, entonces ora a Dios y vas a ver que Dios te va a contestar. No. No, hermanos, esto no funciona así, ya que para Dios no hay cosas buenas o malas. Entonces Dios no ve que sufro. Sí, sí ve que sufres. ¿Y por qué no hace algo? ¿Algo como qué? Pues sí, para que yo ya no sufra. Para que yo ya salga de mi miseria. Pues si es por consecuencia de tu pecado, lo que requieres no es que Dios cambie eso, es que te arrepientas. ¿Te das cuenta? O sea, muchas veces el hombre piensa que él no tiene que sufrir y que Dios tiene que hacer todo lo posible porque él no sufra. Todo lo que Dios hace es bueno, hermanos, y lo podemos ver en la creación. Entonces, ¿por qué Dios le contestó a Ana? Mira, primero vamos a preguntar esto. ¿Era Ana la única mujer estéril en ese momento? No.
Era una de muchas. De hecho, había más mujeres como Ana padeciendo de esterilidad. ¿Era la única mujer que sufría en ese momento? No. De hecho, recordemos que era el tiempo de los jueces y era un tiempo de mucha apostasía y de mucha oscuridad. No era la única mujer que sufría. Entonces, ¿para quién era malo no tener hijos? ¿Para Dios o para ella? Para ella. Para Dios. Él, si da o no da, Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo justo y bueno. ¿Para quién era malo no tener hijos? Para ella. Porque para Dios el decidir no dar hijos es bueno. Porque Él tiene un propósito para todo esto. Sin embargo, según la perspectiva humana, era malo. Entonces retomamos la pregunta. ¿Por qué Dios le contestó a Ana? Por dos razones. Número 1, gracia. Y 2, propósito. Cuando Dios contesta una oración que tú has hecho, es para que te des cuenta de esas dos cosas. Gracia y propósito. No es para que seas feliz, Porque recuerden que la felicidad del ser humano se concentra en hacer la voluntad de Dios. Cuando tú haces la voluntad de Dios vas a ser feliz. Entonces, cuando Dios te contesta una oración que tú has pedido, es para dos cosas. Número 1, gracia. Y 2, propósito. Fíjate, a Dios no le importa tu felicidad, a Dios le importa su gloria. O sea, de que, ay Señor, o sea, a veces la voluntad de Dios no es buena. O sea, no es buena en el sentido para mí. O sea, no la veo buena, me hace sufrir. O sea, cuando Dios decide quitarte algo, ¿no te duele? Pero eso para Dios es bueno. Pero para ti no. Te duele. Y como te duele, piensas que no es bueno. ¿No? O sea, te voy a poner un ejemplo clásico. Yo ahorita que estuve enfermo, ¿sabes qué llega? ¿Qué es lo que quieres evitar? Las inyecciones, porque duele. Pero ese dolor es bueno. Lo mismo pasa con Dios. Cuando Dios te quita algo, te va a doler, pero es bueno. Y eso es a veces lo que no entendemos. Pensamos que el dolor está asociado a lo malo. Se va a decir algo, a Dios no le importa tu felicidad, a Dios le importa su gloria. Diré algo aquí importante. Ese hijo de Ana, en cierto punto, sí produjo felicidad a su madre, pero ¿qué se narra más de su vida? ¿Su ministerio o la vida con su mamá? Su ministerio. ¿Por qué? La gloria de Dios. ¿Te das cuenta qué es lo que más importa? No se narra de, ay, anduvo con su mamá y primero aprendió a gatear, a los 6 meses fue al baño. Eso era una felicidad para su mamá, lo cual vivió, ¿sí? Pero ¿qué se narra más de Samuel? Su ministerio. Porque aquí lo que importa, el propósito no es la felicidad de Ana, sino la gloria de Dios. Eso ténganlo bien presente, hermanos. Cuando Dios te da un hijo, sí, te produce felicidad y qué bueno, eres mamá, eres papá. Pero recuerda que el mayor propósito es la gloria de Dios. Cuando entendamos eso, nuestras oraciones serán más en la humildad y no en el egoísmo. Primer libro de Samuel 1:20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto lo pedía Jehová. Aquí comprendió Ana dos propósitos. Los dos propósitos. Gracia, ¿por qué? Porque sabe que Jehová se lo dio. Y número 2, propósito, ¿cuál? Dice ahí. Después subió el varón Elcana, versículo 21, con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá, propósito, para siempre. Lo entendió Ana. Entendió primero que, ¿quién le había dado el hijo? Dios, gracia. Y 2, ¿qué entendió? Que ese hijo le había sido dado por un propósito, y es que se quede allá. ¿Te das cuenta cómo lo entendió?
Y el Cana y su marido le respondió, haz lo que bien te parezca. O sea, quiere decir que el Cana sabía del voto de Ana, lo sabía. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Más o menos aquí es hasta los 2 o 3 años. Más o menos esa edad. Entonces primero Ana vio la gracia de Dios porque fue madre. Cuando por mucho tiempo no lo había podido ser, vio la gracia de Dios en su vida y entendió que era un niño, era un favor que Dios hacía ella. Segundo, entendió que ese niño tenía un propósito y así se lo dice a su marido. Como te digo, según la costumbre judía en esos tiempos, las mujeres desetaban a los niños a los 3 años. También es evidente que el Cana sabía. El versículo 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer atribulada que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me lo dio, lo que yo le pedí. ¿Ah? Ana disfrutó de su hijo 3 años. Lo vio crecer, tal vez hablar, caerse, ¿no? Pues eso hacen los niños. Sus primeras palabras, lo enseñó a comer. Hermanos, para los que dicen que es un niño, no sabe todavía, ¿qué es lo que más le pudo la mamá enseñarle en esos 3 años? Creo que puso las bases para que Samuel fuera lo que fue. El último juez rey de Israel. ¿Ves la importancia que tiene que tú le enseñes a tu hijo en temprana edad? Instruye al niño en su camino. Y cuando fuere viejo, le quieres enseñar a los 20. No, ya se pasó. Ya se pasó. Es al principio. ¿Cuántos años lo tuvo Ana? 3. Mucho de lo que Samuel aprendió y del carácter que desarrolló fue fruto de las enseñanzas maternas durante esa preciosa etapa. Cuando Samuel tenía unos 5 o 6 años, sus padres lo llevaron a Silo. Y allí lo presentaron al Señor, cumpliendo con el sacrificio. Dice que sacrificaron un becerro. Un becerro, hermanos, significaba algo muy valioso. Algo muy valioso. Esa era la ofrenda prescrita en caso de un voto. Lo que estaba diciendo Ana es que estaba dando a Dios algo que para ella valía mucho. Y era un hijo que ella siempre había pedido. Lo demás que se dice allí de un efa y toda la cosa, eso era una ofrenda para la familia. Entonces veamos lo que dice Ana, cuando llega ese momento. Te lo voy a leer en traducción viviente. O sea, hermanos, al leerlo, enfócate en ese momento. Imagínate que tú vas a dejar a tu hijo. Tú tienes tu hijo de 3, 4, 5 años y sabes que lo vas a dejar allí. No significa que nunca más lo vas a volver a ver, pero no lo vas a ver todos los días. O sea, imagínate. A tu hijo amado, a tu chiquito, lo vas a dejar. Yo siento que muchas madres se arrepentirían de su voto. Oye, tanto le esperé a mi hijo y ahora lo voy a abandonar. Dice versículo 25, lo voy a leer en traducción viviente. Después de sacrificar el toro, llevaron al niño a Elí. Y le dijo ella, Señor, ¿te acuerdas de mí? Preguntó Ana. Soy la mujer que estuvo aquí hace unos años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y que le pertenecerá a Él toda su vida. Dice, y allí ellos adoraron al Señor. Quiero que te fijes en eso. Dice, allí ellos adoraron. Eso incluye al niño. ¿Qué le enseñó la madre de Samuel? A adorar a Dios. ¿Qué le debes enseñar a tu hijo? Sí, pues, aparte de que le debes enseñar las cuentas y que no te dejes de nadie y todo, enséñale a adorar a Dios. Pero es triste, pero hay niños que no conocen a Dios.
No conocen a Dios. Dios le había dado a Ana un hijo, Samuel. Ella se la devolvió a Jehová y en base a esto adora a Dios. La base de toda verdadera adoración, hermanos, es decirle a Dios: Señor, tú eres digno de todo. Cuando Dios te contesta una oración, hermanos, debes de ver dos cosas. Y lo repito esto: gracia y propósito. Si Dios te ha dado un hijo, hay un propósito por el cual te lo dio. No es porque así es la vida. Ay, es que así es el universo y ¡pum! Sucedió que tuviste un hijo. No. Si Dios te da un hijo, hay un propósito. ¿Cuál crees que será el mayor propósito de que Dios te dé un hijo? Que tu hijo conozca a Dios. Fuera de que sea un buen profesionista, fuera de que sea un buen trabajador, sea un hombre responsable, lo que tú quieras, que eso está bien. Pero un hombre que sea profesionista, responsable, con buen dinero, si no conoce a Dios, es un miserable. ¿No así se lo dijo Dios a la Odisea? Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes. O sea, ¿de qué te sirve que tu hijo tenga muchas cosas materiales si es un pobre, desventurado, ciego y desnudo? ¿De qué le sirve? Creo que el mayor propósito que nosotros podemos dar a nuestro hijo es que conozca a Dios. Te digo, si tú lo apoyas para que sea un buen profesionista, sea un buen hijo, un buen hombre, una buena mujer, qué bueno, eso también debe ser. Pero por sobre todo, que conozca a Dios, que conozca a mi Dios, que lo conozca, que cuando Él decida: no, ¿sabes qué? Yo no quiero nada con tu Dios. Bueno, no quieres no porque no lo conozcas, sino porque lo conoces y sabes el compromiso que conlleva seguir a mi Dios. Lo sabes, pero no porque no lo conozcas. Entonces, hermanos, esa fue Ana. Ana oró, pero al final entendió que eso que Dios le respondió tenía un propósito. Tú debes de entender eso. Dios nos ha contestado muchas cosas, ¿verdad? Y hay cosas que no nos ha contestado. ¿Por qué? Porque no está en su voluntad, no es el tiempo, o simplemente tu respuesta es no. No. Pero las cosas que sí Dios te ha contestado tienen un propósito. ¿Cuál? ¿Que seas feliz? No. No. Porque entonces, si así se tratará, ¿qué pasa con Pablo? Perseguido, azotado, apaleado, apedreado. No, hombre, qué feliz iba a ser Pablo. Es que a Dios no le importa tu felicidad, a Dios le importa su gloria. Entonces, cuando tú haces la voluntad de Dios, vas a ser feliz. Pues cuando Dios te contesta algo, tienes que ver primero la gracia de Dios y después tiene que haber un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios por el cual tienes lo que tienes? Que Dios te lo concedió. ¿Para qué? Ah, bueno, eso es lo que tú tienes que investigar. Decirle: Señor, gracias por contestar mi oración, pero ¿para qué? ¿Para qué? Vamos a terminar con este pasaje, Salmo 113, versículo 1. Y con ese pasaje vamos a terminar. Salmo 113, versículo 1. Lo voy a leer en Dios habla hoy, ese verso. Salmo 113, verso 1. Dice ahí: dice, aleluya, siervos del Señor, alaben su nombre. Bendito sea ahora y siempre el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, del oriente al occidente. El Señor está por encima de las naciones. Su gloria está por encima del cielo. Nadie es comparable al Señor, nuestro Dios, que reina allá en lo alto, y que sin embargo se inclina para mirar el cielo y la tierra. El Señor levanta del suelo al pobre y saca del lugar más bajo
al necesitado. Ese es el Señor. Para sentarlo entre gente importante, entre la gente importante de su pueblo. A la mujer que no tuvo hijos, le da la alegría de ser madre. Ese es nuestro Dios. Dios siempre da cosas buenas, aunque en ese punto a veces nos duela, pero siempre Dios da cosas buenas. A la mujer que no tuvo hijos, le da la alegría de ser madre y de tener su propio hogar. Ese es nuestro Dios, hermanos. Pues como te digo, cuando Dios contesta algo, hay un propósito. El propósito de que Dios le diera Samuel a Ana era porque con ese hombre cambiaría la historia de Israel. Tú lo puedes leer después, que lo vamos a ir viendo en la siguiente serie. Vamos a ir viendo un poco los reyes de Israel, pero empezaremos con él, con Samuel. Samuel es como que el punto de inflexión donde Israel cambió. ¿Te das cuenta del propósito de Dios? ¿Por qué Dios le dio un hijo a Ana? Para que ya no llorara. No. Le dio un hijo para que por medio de él Dios cambiara el estatus de su pueblo, que era un estatus miserable. Dice que después, el pueblo comprendió que Samuel era fiel profeta de Dios. Ya no había de esos, pero Dios levantó a Samuel. Y entonces se dieron cuenta que Dios estaba en medio de ellos. Y de ahí, ¿quién vino? Saúl. Luego, David. Y David fue ungido por Samuel. Y Saúl también. Y Samuel nos deja ver muchas lecciones de que Samuel oraba por Saúl y hasta que Dios le dijo, ya deja de orar por él. ¿A quién mandó a llamar Saúl cuando visitó una divina? A Samuel. A Samuel. Samuel se dice que fue el que escribió parte de Crónicas y los libros de Samuel. O sea, imagínate qué gran hombre fue. Pero tú sabes cómo comenzó. Por la educación desde chiquito para llegar a ser el hombre que fue. No es casualidad, hermanos. Es un propósito que Dios tiene para aquellos que de verdad cuando ven que Dios le contesta, saben que fue Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos.